Lo que yo voy a contaros son ahora algunas ideas centrales del programa que sigue en la línea que os he comentado al principio, es decir, el análisis un poco de lo que pueda ser la crisis, ¿no? Y deciros que todo el programa electoral, las propuestas que Izquierda Unida quiere hablar y compartir con quien quiera, con nosotros se basan en 5 ideas que por otra parte son un clásico de la izquierda desde que nació hace 200 años, o sea, no es nada nuevo, pero porque seguimos defendiendo los mismos valores, ¿no? Lo primero de ellos es defendemos los valores de la igualdad, es decir, frente a unas políticas que están diciendo que quien tiene más dinero tiene derecho a mejor sanidad, quien tiene más dinero tiene derecho a mejor educación, quien tiene más dinero que se haga un plan de pensiones privado, es decir, una selección por renta en los derechos. Nosotros reivindicamos que los derechos tienen que ser universales e iguales para todos. Y por eso defendemos una educación pública, gratuita, de calidad y universal, y la sanidad lo mismo, y las pensiones lo mismo, y la dependencia lo mismo. Porque parte en la idea de que los seres humanos somos iguales y en esos derechos tenemos que ser lo mismo. Parece una tontería muy obvia y muy elemental, muy de Rousseau, muy de la Revolución Francesa, pero es que la están deconstruyendo. Hoy en España quien tiene más dinero tiene más derechos, o tiene acceso a servicios muchísimo mejores, y eso es una sociedad que nosotros no queremos. El segundo elemento es la democracia, como es normal, el poder del pueblo, el poder del demos, porque analizamos que las decisiones que se están tomando, que están afectando nuestra vida, no solamente en el precio de nuestra hipoteca, en lo que cobramos si estamos parados, se están tomando de forma no democrática. Yo soy de Comisiones Obreras y muy amiga de un señor, Javier Doz, que fue el secretario internacional de Comisiones como 15 años, ¿no? Bueno, Javier Doz, que sabe mucho de política europea, me dijo: Marga, me estuve buscando el acta de la reunión en la que algún organismo decidió el memorándum a Grecia, es decir, un memorándum que obligó a echar a la calle a 100.000 funcionarios públicos en Grecia, no una tontería, y no encontró el acta de la reunión, porque no existía, porque no hubo reunión, porque hubo ningún organismo que se tuviera legitimidad para tomar esa decisión. Se tomó de manera oscura y obligó a todo un pueblo y a 100.000 trabajadores a estar en la calle. Se están tomando decisiones de forma no democrática. Y por eso hoy volver a pedir la democracia y decir que todas las decisiones que afecten a los pueblos las tomen los pueblos o sus representantes. Algo que debería llevarnos al concepto democrático que en España defendíamos en 1921. O sea, pues hay que volver a defenderlo hoy. O porque nos enteramos que esa carta que el señor Trichet mandó a Zapatero en el 2010, la publica Zapatero en su memoria, pero no ha pasado por el Parlamento las obligaciones que el Estado español tenía con la Unión Europea. Volver a pedir democracia, y nosotros, aunque parezcamos muy radicales, a mí me encantan las instituciones democráticas. Quiero que el Parlamento tenga poder. Queremos que el Parlamento Europeo, la única institución que decidimos entre todos, tenga mucho más poder. Y tenga poder para elegir quién es el presidente del Banco Central Europeo, que no lo decide el Parlamento Europeo. O que tenga poder para decidir los tribunales de justicia europeos, y tribunal de justicia también para los trabajadores, un tribunal de derechos humanos, y que tenga capacidad legislativa, que hoy no la tiene. Por lo tanto, igualdad, democracia, solidaridad, por supuesto, es un valor de la izquierda, y el que yo creo más importante, que es la justicia, ¿no? Un valor de justicia. Hay dinero, como dice Cayo Lara, hay dinero, claro que hay dinero, pero está en las manos equivocadas y de luego no repartido. Y claro que hay dinero, si este pueblo ha trabajado muchísimo, nosotros generamos muchísima riqueza. El problema es que se la quede a quien no debe y sobre todo que no paga impuestos, ¿no? Por eso, las 3 medidas centrales, me voy deprisa, centrales, yo creo, por lo menos importantes, en la parte económica que nosotros planteamos para estas elecciones europeas, fijaros. La primera, la democratización del Banco Central Europeo. No sé si vosotros sabéis, supongo que lo sabéis, que el Banco Central Europeo tiene, que es dinero nuestro, todos los estados ponemos dinero para que haya un Banco Central Europeo, es dinero público. Bien, pues el Banco Central Europeo tiene prohibido en sus estatutos prestar dinero a los estados. Puede parecer, lo que voy a decir, muy simple, pero os juro que es así. Como prohíbe prestar dinero el Estado español, si tiene que pagar a los profesores o tiene que pagar al ejército, tiene que pedir dinero, pero como no lo puede pedir al Banco Central Europeo, se lo tiene que pedir a los bancos. El Banco Central Europeo presta el dinero público a los bancos al 1%. Y los bancos prestan a los estados al 6 y al 7%. Ese es el truco. Y encima especulan con nuestra deuda. Por eso se dispara la deuda. Es una deuda ficticia. Se puede perfectamente, pero perfectamente me refiero en una tarde, si hay voluntad política en el Parlamento Europeo, hacer que el Banco Central Europeo preste dinero a los estados. Y con eso nos ahorraríamos gran parte de la especulación que ha habido con la deuda de los países del sur, que la tienen, por supuesto, bancos alemanes y franceses,
y por otra parte de poder respirar los estados, porque como sabéis el problema de la deuda no es que tú te endeudes mucho, sino si tienes capacidad para pagarla, ¿no? La primera medida es la democratización del Banco Central Europeo. La segunda medida que lanzaba también Cayo Lara ayer, porque es que lo hemos denunciado en un tribunal, ¿no? En Europa hay 10 paraísos fiscales, 10. En la península ibérica, 2. En Gibraltar y en Andorra. Como dice constantemente Antonio Romero, el que fuera el diputado nuestro por Málaga, que aparte es muy inteligente, está obsesionado con esto, dice, en Gibraltar viven 30.000 personas y hay 80.000 empresas registradas en 3 kilómetros cuadrados. Es que es una vergüenza, porque empresas de este pueblo, estoy segura que alguna no tributa porque tiene una oficina en Gibraltar. No solo cerrar la frontera, sino prohibir el paraíso fiscal es algo legalmente perfectamente posible. Pero una tarde en el Parlamento Europeo, no tardas más. Es voluntad política. Y por supuesto proponemos la prohibición de las transacciones económicas con el resto de los paraísos fiscales del resto del mundo. Pero podemos empezar diciendo que en Europa no haya paraísos fiscales, como puede ser Luxemburgo, San Marino, siempre son países pequeñitos. Por eso son países, o sea, porque son paraísos fiscales, ¿no? Solo paraísos fiscales. No nos metemos con la vergüenza de la humanidad que significa que es Suiza, ¿no? Porque eso requeriría otro debate, pero por lo menos que no existan paraísos fiscales y por supuesto la aplicación de la tasa Tobin, que como sabéis tampoco es una medida revolucionaria, es un pequeño impuesto a las transacciones financieras. Sale un informe de la ONU, y nos enteramos ayer, que dice que con la mitad del dinero que existe en los paraísos fiscales se podría acabar con el hambre en el mundo. Parece una exageración, pero miradlo, es un informe de las Naciones Unidas. Con lo cual, democratizar el Banco Central Europeo para que el Estado pueda pedir dinero directamente, dinero público, al dinero público, acabar con los paraísos fiscales y hacer una reforma completa del sistema financiero, que es el problema que ha llevado a toda esta crisis. ¿Cómo? Regulándolo. Si es que el nivel de desregulación que ha tenido el sistema financiero hace que Alberto Garzón, que sabe bastante de economía, me dice, Marga, ni siquiera ellos, los economistas más neoliberales, saben hasta dónde nos va a conducir esta locura. Por decirlo de una manera, el capitalismo financiero está desbocado y no hay manera de enveridarlo, ni siquiera ellos. Con lo cual, medidas regulatorias del sistema financiero, que por cierto han existido siempre, o sea, es que la situación de hoy es muy excepcional, ¿no? Para poder regular el tráfico financiero son absolutamente centrales. ¿Para qué? Para que los estados tengamos dinero para poder recuperar la economía. Y de eso nosotros sabemos mucho, como somos los que padecemos la crisis, sabemos un montón. Si el Estado pudiera coger ese dinero, igual que el Estado español, que tiene un 25% de economía sumergida, y en esta zona sabemos de lo que hablamos. Esto significa que en este país 1 de cada 4 euros que yo tengo en el bolsillo no pasa por taquilla. Y sin embargo el gobierno quita inspectores de Hacienda, que es una cosa de locos. O sea, el inspector de Hacienda yo creo que es el funcionario que más dinero da al Estado. Porque tú le pagas un buen salario, pero es que te lo devuelve en su trabajo, ¿no? Bueno, pues hay menos. O sea, atacar el fraude fiscal es central, en esta zona sería central también. Acabarlo, para que el Estado tuviera dinero, ¿para qué? Pues para crear empleo, para hacer políticas de empleo, para hacer políticas de reindustrialización, planes de empleo juvenil, por supuesto, trabajando en los sectores estratégicos de la economía para que España no se convierta en la Florida de Europa y sea un país productivo en lo que nosotros queramos y en lo que nosotros podamos, ¿no? Y es perfectamente posible. Os animo a que miréis el programa porque hay una serie de medidas, yo creo que están bastante bien y que están encaminadas en esta línea, ¿no? Pero ninguna de estas medidas económicas tendría ningún sentido, por lo menos para nadie de izquierdas, lo que yo conozca, si no va acompañado de realmente que sean medidas democráticas. Es decir, no imponer a la gente medidas que no quiera, sino que se hagan y que se consulten. Estamos viviendo, yo lo creo, cada vez más una ficción democrática, y me parece duro decir esto. Es decir, han reducido la democracia al modelo americano, ¿no? Que consiste en que poca gente, en Estados Unidos hay niveles de abstención del 70%. El sistema aguanta niveles de abstención del 60 y del 70%. No hace daño no ir a votar. Lo digo por si alguno piensa que esto no va conmigo o como no me gustan, no voy a votar y es una manera de castigarles. No solo no le castigas, es que les viene muy bien. No, yo estoy convencida que al Partido Popular le encantaría que hubiera una gran abstención. Primero porque su gente sí que va a votar. O sea, los de derechas van a votar. Basta que tiene un nivel de fidelidad de voto muy alto, ¿no? Pero por otra parte porque menos gente decide, ¿no? Si te abstienes en las elecciones es directamente un voto al Partido Popular. Pero esto es la ley electoral, esto no me lo invento yo, es la ley electoral. Porque no cuentas, o sea, se deduce entre menos. Yo creo que hay que decirle a la gente que está dudando qué hacer, que vaya a votar. O sea, no votar sí que es regalarles todavía más poder a quien no lo merece, o a quien lo utiliza sin contar contigo, ¿no? Siéndome, para nosotros, y yo que milito en un partido que ha trabajado mucho para que este país tuviera democracia,
fundamental el hecho de votar, ¿no? Es claramente insuficiente votar cada 4 años y en el caso de Europa cada 5 años. Y que no haya ninguna rendición de cuentas durante 5 años, ¿no? Ninguna explicación, ningún referéndum, ninguna iniciativa legislativa popular. En todos los años que lleva el Parlamento Europeo funcionando, solo una iniciativa legislativa popular europea ha logrado debatirse. Por cierto, el año pasado, que fue aquella que dice que el agua es un derecho humano, en la que también participamos todos, ¿no? Solo una vez. No puede ser, esos mecanismos tienen que ser muchísimo más flexibles, mucho más abiertos, ¿no? para que existan. Nosotros, ¿qué es lo que proponemos? Y no lo proponemos solo nosotros, ¿no? Porque como también sabéis, Izquierda Unida se presenta a estas elecciones con partidos hermanos que representan también a los trabajadores en otros países, ¿no? Con 28 partidos políticos de 21 países dentro del Partido de la Izquierda Europeo, ¿no? Con Syriza en Grecia, con el partido y con el Bloque en Portugal, con el Front de Gauche en Francia, con Die Linke en Alemania. Bien, todos tenemos un programa común que lo hemos discutido, ¿no? Y precisamente lo que nosotros volvíamos a plantear era: nosotros no somos euroescépticos. Es más, luego acabaré mi intervención diciendo por qué yo no soy en absoluto euroescéptica. No somos euroescépticos, lo que queremos es una Europa diferente. Y para eso necesitamos un nuevo tratado en la Unión Europea, necesitamos una nueva Constitución Europea. Y alguno me dirá: siempre estáis vosotros muy utópicos, es muy difícil de hacer. Digo, joder, pues si es que la propusieron y afortunadamente con los franceses y holandés le dijeron que no, porque era una barbaridad lo que habían propuesto. Quiere decir, un tratado que se haga sobre una base de derechos y sobre la base de la solidaridad, la justicia y la democracia, los 4 principios que entre la gran mayoría de nosotros compartimos, ¿no? Y es perfectamente posible. Además, de hecho, lo están pensando hasta ellos porque el tratado se les queda corto. O sea, esto es como cuando alguien del PSOE aquí dice que hay que modificar la Constitución española y nosotros decimos sí, por supuesto, pero un montón. O sea, no solo ese cachito que dice que las mujeres también pueden ser reinas, ¿no? O sea, es un poco más complicado, ¿no?, lo que nosotros queremos, ¿no? Pero en cualquier caso, la idea de una Constitución Europea nos gusta porque creemos además que en un mercado globalizado la solidaridad entre los pueblos europeos nos haría más fuerte. En esta idea, como sabemos que es más difícil de conseguir y que tardaremos algunos años en conseguirla, gran parte de los partidos del sur de Europa, sobre todo, que claro, estamos hablando mucho, si es que parecemos la misma crisis. Mira, yo estaba en Grecia, hablabas tú de los mitos griegos, la cuna de Europa, Grecia. ¿Sabéis el nivel de tristeza que hay en la gente en las calles de Atenas? Tristeza. Y es cuando te sale esa intuición colectiva que tenemos como pueblo y que ves que hay hambre. Una tristeza que viene del hambre. Hambre. Con H. Hambre. Y es algo que yo no quiero para este país. Vamos, ni de lejos. Tristeza. No sé cómo decirlo. Es como falta de desánimo, falta de esperanza. Hasta que se organizan en torno a Syriza, y yo estoy segura que Alexis Tsipras ganará las elecciones de largo, ¿no? Porque precisamente ese experimento, la gran coalición, gobiernan juntos en Grecia el PSOE de PASOK y la derecha, además tienen extrema derecha, o sea, y el experimento está siendo completamente fallido, ¿no? Para que no haya tristeza en las calles de mi país, o sea, yo creo que hay que volver a decirles, si hablamos con los griegos y con los portugueses y con los irlandeses, de la idea de por qué no empezar a crear o a empezar a trabajar la idea de un polo de integración en el sur de Europa, ¿no? Es decir, es verdad que miramos a América Latina, ¿no? Cuando Estados Unidos intentó imponer el ALCA, es decir, Tratado de Libre Comercio en América Latina, ¿no? Unos años antes el Fondo Monetario Internacional había impuesto en gran parte de América Latina también lo mismo, el problema de la deuda pública, ¿no? Unos intereses muy grandes, porque prestaba dinero a unos intereses muy grandes, que ahogaban los estados, ¿no? Y parecía que era un ciclo del que no se podía salir, ¿no? Un nivel de desesperanza muy grande, ¿no? Hasta que hubo un presidente, en este caso Néstor Kirchner, que le dijo al Fondo Monetario Internacional que no pagaba la deuda, o que la pagaba pero con sus condiciones, con sus plazos y negociando los intereses. Y aceptó, y después de Argentina vino Bolivia, por supuesto Venezuela, Brasil, hasta Chile a negociar su deuda. Se puede perfectamente cambiar la agenda neoliberal. Y lo que nosotros decimos es que desde el sur de Europa digamos juntos eso, que como la deuda está provocada por la especulación de los bancos alemanes y franceses, fundamentalmente, los nuestros, por supuesto, pero como malos aprendices, ¿no? Digamos del polo de integración del sur de Europa que hay una parte de la deuda que es ilegítima y una parte que hay que pagar, claro. Si yo pido dinero para pagar a funcionarios, eso hay que pagarlo. Pero la parte con la que han especulado no la vamos a pagar, es una deuda legítima. Hay auditorías, por supuesto, ciudadanas que nosotros defendemos, pero esto ya está auditado, sabemos perfectamente quién se ha quedado, cómo ha especulado con la deuda española.
Y si de los países del sur de Europa decimos al Banco Central Europeo no pagamos la deuda en estas condiciones, la pagamos en otras, es perfectamente posible. También os diré que Alexis Tsipras, nuestro candidato, por cierto, candidato a presidir la Comisión Europea, que es griego, me decía, hombre, para los griegos no es así, para los griegos la totalidad de la deuda es ilegítima, pero es que estamos hablando de un Estado en bancarrota, ¿no? De manera provocada. ¿Y sabéis lo que me decía Alexis? Que me parece históricamente muy bonito, ¿no? Lo que proponen los griegos es que se repita la conferencia de Londres de 1953. Y yo, ¿eso qué es? Pues no lo sabía. Y me explicó, mira, cuando la Alemania nazi fue derrotada de una manera victoriosa por los pueblos europeos, Alemania tuvo que pagar una deuda de guerra enorme por las barbaridades que había cometido. Entre ellas, con el pueblo griego a quien invadió, saqueó y asesinó. Pero como Europa no podía vivir con una Alemania que no podía pagar esa deuda y absolutamente deprimida económicamente, los países de aquel momento, en una conferencia en Londres, los estados sí le condonaron la deuda a Alemania. No la totalidad, pero vamos, gran parte de la deuda. Lo cual permitió que Alemania viviera, sobreviviera y sea hoy la potencia que es. Entonces los griegos, pueblo invadido por los nazis, le dicen hoy a los alemanes, tenientes de su deuda, yo te la perdoné en 1953, después de aquella barbaridad, os toca condonar la deuda griega. Y yo creo que hay que contarlo porque lo va a contar Alexis Tsipras, que hoy tiene un debate, y esto lo va a decir, y yo creo que esos pueblos hay que apoyarlos en estas medidas, porque realmente lo que han hecho con los griegos no tiene nombre. Yo creo que aquí no lo debemos tolerar. Pero bueno, en los términos democráticos, más democracia, un parlamento que sea muchísimo más, que tenga mucha más capacidad de decisión, y la democratización de las instituciones financieras. Y en términos democráticos solamente una cosa más. Tenemos muchas cosas, muchas propuestas, pero vamos, una que a mí me parece fundamental y que, como dice Cayo Lara, no trae votos, pero ¿qué le vamos a hacer? La inmigración. Algo de lo que Valenciano y Cañete estoy segura que hoy no van a hablar porque defienden lo mismo, la Europa fortaleza, ¿no? Mira, no traerá votos, pero esta fuerza política defiende que todos los seres humanos somos iguales y que quien está a mi lado tiene los mismos derechos. Tenga el color de piel que tenga, hable el idioma que hable. Y, por supuesto, poner unas cuchillas entre él y yo, a nosotros nos parece un atentado contra la humanidad. Y decirlo así. Y dirán, si abrimos la frontera nos invadirán los inmigrantes, ¿no? Pero si se nos estamos perdiendo población. Si hay 1 millón de españoles viviendo en Europa ya, del enorme exilio juvenil y económico que estamos padeciendo. No es un problema de números, es otro problema que se tiene que atajar de una manera radicalmente diferente. 1 millón de españoles viviendo ya en Europa a los que se les ha caído otra ficción, otra ruptura más, ¿no? Nos habían dicho que habíamos construido una Europa, y así lo dicen los tratados, en los que todos los ciudadanos europeos tenemos derecho a trabajar, libertad, ¿os acordáis, no? Financiera y de personas, tenemos derecho a trabajar en toda la Unión Europea. Bueno, pues ya no es así. Bélgica el mes pasado expulsó a 317 españoles porque no habían encontrado trabajo en 3 meses. Y Alemania amenaza con lo mismo, que si en 3 meses no encuentras trabajo, fuera del país, deportado. Eso a nuestros compatriotas, a nuestros amigos que están en Europa. Por supuesto, nosotros defendemos que se cumplan radicalmente los tratados firmados, por los cuales en toda la Unión Europea los trabajadores tengamos exactamente los mismos derechos, ¿no? Y no otros. Por cierto, el Partido Socialista llegó a votar una directiva que decía que los trabajadores teníamos que tener los derechos del país de origen de la empresa que te contrataba. Con lo cual, las empresas rumanas se iban a forrar, porque claro, o sea, bastaba con tener una empresa ficticia para tener los derechos laborales de un rumano, aunque estés en Suecia, ¿no? Y eso lo votaron también a favor, es que es una barbaridad, por eso me enfado mucho, ¿no? cuando oímos estas cosas. Pero bueno, defendemos una política agraria común diferente, que yo sé que aquí es lo que trabajo también la agricultura, pero habría que verlo, y el problema, yo no hablo mucho ya de la política agraria común, porque tenemos otra amenaza, y ahora me permitís un paréntesis, ¿no? Que es el Tratado de Libre Comercio que se está negociando, como no, a puerta cerrada, entre la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos. Van por la 4ª ronda y no tenemos ni los papeles. O sea, que no sabemos muy bien qué están negociando. Hombre, no lo intuimos por cómo han funcionado otros tratados de libre comercio firmados con Estados Unidos. Este es el verdadero peligro, especialmente para la agricultura. Es un tratado de libre comercio, significa que las grandes multinacionales agrícolas del sur de Estados Unidos, especialmente de California, van a invadirnos con sus... o sea, las naranjas, no podemos competir con la naranja de California, esto es así. Aparte que son multinacionales que inundan el mercado, bajan los precios para hundir la competencia y luego quedarse con la totalidad del mercado. Es una barbaridad lo que se está negociando, una barbaridad. Esto en la agricultura, pero en los otros sectores exactamente igual, porque la tendencia del neoliberalismo es concentrar en muy pocas manos muchísimo poder, que
que es la peculiaridad del capitalismo en esta fase, ¿no? En muy poco poder. Decía Oskar Lafontaine, que fue ministro de Economía de Alemania cuando la socialdemocracia era más seria, y ahora que está con nosotros, con Die Linke, él decía, mira, el mayor problema, y no lo veis en Europa, es el problema energético. Hay solo 5 multinacionales energéticas para 500 millones de seres humanos. Hacen lo que quieren con nosotros. Es decir, la descentralización del poder económico es una de las tareas que vamos a emprender desde todas las instituciones y desde la construcción desde abajo del poder popular. En cualquier caso, el problema lo tenemos sobre todo con el Tratado de Libre Comercio. Nosotros pedimos un referéndum para el Tratado de Libre Comercio. Cuando el ALCA en América Latina, liderado por Venezuela, se organizó toda una enorme campaña de un referéndum contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que por cierto llevó a Lula al gobierno de Brasil, que era el gran logro, vamos a hacer un referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio en Brasil, ¿no? No lo hicieron el referéndum porque ganó Lula, y evidentemente no se iba a aplicar, ¿no? Y llegaron a acuerdos distintos países afectados por ese tratado y crearon un tratado nuevo, que es el ALBA. Y no fue ni hace 100 años ni muy lejos, quiero decir que en Europa se puede hacer perfectamente también algo así. Yo creo que la oscuridad con la que están tratando la firma de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos lo hacen precisamente porque si la gente supiera lo que están hablando, nos pondríamos muy en contra. Trabajaremos largo y tendido contra ese referéndum para que no lo firmemos, por lo menos en las condiciones en las que ellos quieran, ¿no? Y ya muy rápido, para ir terminando, ¿no? Dos elementos que sí quisiera del programa que a mí me parecen importantes hablar en esta campaña electoral, ¿no?